Señoras y señores, muy buenas noches. El Círculo de Legisladores de la Nación, en su calidad de organización que agrupa a los legisladores actuales y a los que ya han cumplido su mandato, tiene el agrado de darles la bienvenida a la conferencia que brindará el señor embajador de la República de la India, Su Excelencia Sanjeev Ranjan, quien disertará sobre India-Argentina, avances de una relación provisoria. Preside este encuentro el diputado nacional mandato cumplido Daniel Basile, presidente del Círculo de Legisladores. Lo acompañan en el estrado la senadora nacional mandato cumplido Liliana Gurdulich de Correa, secretaria del Interior del Círculo de Legisladores. El senador nacional mandato cumplido Pedro del Piedro, secretario de Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores, y nuestro orador principal, Su Excelencia Sanjeev Ranjan, embajador de la República de la India. Queremos destacar y agradecer muy especialmente que contamos con la presencia del señor Raúl Padró, legislador mandato cumplido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el embajador de Canadá en la República Argentina, Su Excelencia David Usher, el embajador de la Federación de Rusia en nuestro país, Su Excelencia Dmitry Kistov. Queremos darle la bienvenida también a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país que nos están acompañando. También está presente el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Rusa, el profesor Jorge Raúl García Tuñón. También le damos la bienvenida a las autoridades del Círculo de Legisladores de la Nación que nos acompañan, el vicepresidente segundo, Alberto Allende Iriarte, así como a los titulares de las diferentes secretarías de la obra social de los legisladores de la República Argentina. Esta conferencia ha sido organizada por la Secretaría de Relaciones Internacionales y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores. Para dar inicio y brindarles la bienvenida, la palabra del presidente del Círculo de Legisladores, el diputado nacional mandato cumplido, Daniel Basile. Doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La cálida bienvenida que esta Casa de la Política les da a todos ustedes por su grata presencia y la convocatoria que el amigo, el embajador de la India ha promovido entre ustedes para poderle escuchar sus palabras en la relación que entiende el Círculo de Legisladores de la Argentina en su carácter, diríamos, de ser el primer círculo en el mundo que integra en su trabajo por el bien común a los legisladores nacionales en actividad y a los mandatos cumplidos. La diferencia que hacemos en el trabajo es que mientras el legislador en actividad tiene que salir a buscar el voto todos los días de las leyes o de la cuestión de coyuntura, nosotros tenemos más tiempo, cuidamos un poco los nietos y después nos venimos a seguir trabajando por los medios tecnológicos que esta cuarta revolución industrial produce, que podamos estar en contacto en distancia y juntarnos con las universidades que producen el conocimiento, con los jóvenes con el cual tenemos que producir el trasvasamiento generacional de los conocimientos, y seguimos bregando por el bien común, que fue lo que nos hemos dedicado toda la vida. De resultados no hablemos, pero esta es nuestra intención y en esto estamos tratando de mejorar. Cada evento que realizamos nos rejuvenece a todos los miembros del Círculo de Legisladores y en la integración con los distintos convenios. Acá veo miembros del Círculo de Ministros que también han trabajado por el bien común, con el cual tenemos convenios de trabajo como con otras instituciones. En este sentido, consideramos que la Argentina, igual que los otros países de Latinoamérica, donde estamos trabajando para ubicar en qué rol se ubica Latinoamérica en el mundo,
y trabajarlo en común como una sola área. También nos integramos con países como en el caso de la India, donde tenemos que seguir aportando para mejorar la calidad de vida del mundo, para defender todo lo que es nuestro hábitat natural del ser humano. No me quiero extender más, simplemente decirles que estamos muy contentos con vuestra presencia, muy contentos porque nuestro embajador en la India, de la India ha aceptado nuestra invitación, y con un pequeño dolor es que la vida continúa y el embajador se nos va a Colombia. Estamos envidiosos de los colombianos por tener un diplomático que entre sus propios colegas se ha destacado, y todo el mundo con el cual puedo conversar, y conversa el senador Del Piero, secretario de Relaciones Internacionales, lo destacan entre una persona de una calidad humana y de un conocimiento profundo que jerarquiza las relaciones diplomáticas. Así que a todos bienvenidos, muchas gracias por estar y esperemos que tengan una buena tarde con nosotros. Muchas gracias, señor Basile, presidente del Círculo de Legisladores. Saludamos, también nos acompaña el ministro Luis Eduardo Sussman, subdirector de Asia y Oceanía, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. A continuación nos brindará su saludo la senadora nacional mandato cumplido Liliana Gurdulich de Correa, secretaria del Interior del Círculo de Legisladores. Señora. Muchas gracias. Bueno, es un placer recibir en nuestra casa al embajador de India, Sanjeev Ranjan, y en nombre del presidente de la institución que pertenezco, el IERI, quiero traer los saludos del diputado Humberto Rollero, que hoy no se encuentra con nosotros. Agradecerle al presidente de la institución por todo el apoyo que ha dado para este evento, y al secretario de Relaciones Internacionales del Círculo, senador Pedro Del Piero, que junto con el IERI coordinó y organizó este evento. La presencia del embajador de la India el día de hoy tiene una relevancia fundamental para nuestro círculo y para la Argentina, principalmente porque se trata del máximo representante diplomático de uno de los socios estratégicos de la República Argentina. Aprovechando que este año se cumple el 7º aniversario de la apertura de la Embajada India en nuestro territorio, celebramos el poder contar con su presencia y analizar conjuntamente el estado actual de nuestra relación. Afortunadamente, en los últimos años, el vínculo bilateral con la India se ha reforzado y consolidado, desde la cooperación en temas comerciales hasta la regulación del uso pacífico de la energía nuclear, pasando por los múltiples intercambios en materia de producción agrícola. En vista al futuro de nuestra relación, tópicos como el de la industria de 4.0 de fundamental importancia en el avance de la consolidación de nuestro vínculo bilateral. Es por ello que la República de India se erige hoy para la Argentina como un pilar esencial en el proyecto de cooperación Sur-Sur, aprovechando los esfuerzos diplomáticos y la vocación integracionista que comparten ambas naciones. Además, quiero en su persona agradecerle a su país la experiencia maravillosa que vivimos con otra socia de nuestro círculo, la diputada Lerone de Fonte, en ocasión de la invitación del primer ministro Rajiv Gandhi al grupo de Parlamentaria por la Paz, que fue realmente una experiencia maravillosa, donde conocimos la tarea de las mujeres indias y de sus dirigentes. Realmente nos atendió la ministra de la Mujer y Gandhi nos recibió y nos hizo conocer partes muy importantes de su país. Muchísimas gracias por eso. Señor embajador,
expresándole nuevamente del Círculo de Legisladores que estamos agradecidos por su presencia y le deseamos gran éxito en sus futuras funciones diplomáticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora. Y ahora sí, para presentar la conferencia del embajador de la República de la India en nuestro país, Su Excelencia Sanjeev Ranjan, la palabra del senador mandato cumplido Pedro del Piero, secretario de Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores. Muy buenas tardes, embajador Sanjeev Ranjan. Muy bienvenido a la Casa de los Legisladores de la República Argentina. La verdad que es un honor presentarlo porque es uno de los miembros más destacados del cuerpo diplomático que representa al mundo en Buenos Aires. Sanjeev es graduado en Economía y en Relaciones Internacionales y ya lleva media vida en el servicio exterior de su República de la India. A los 27 años se incorpora al servicio exterior. Está casado, tiene una hija y tuvo destacados destinos como por ejemplo Madrid, Nueva York, Lima, Buenos Aires. No, conmigo no anda. Bueno, Buenos Aires desde el año 2016, con interregnos porque el Servicio Exterior de la República de la India tiene, como casi todos los servicios exteriores del mundo, un proceso de un tiempo en casa y un tiempo afuera. Sin embargo, el embajador, que debe ser muy bueno, me comentaba que a él le ha tocado estar bastante tiempo afuera. Y en Buenos Aires está desde 2016, representando a un país con 5.000 años de historia, con una cuna de religiones. El país que inventó los botones. Eso yo no lo sabía, estuve investigando un poquito. El botón se inventó en la India, el ajedrez, pero también la fibra óptica. Y que con 1.300 millones de habitantes, en estos días, exactamente hace 4 días, finalizó su proceso electoral, que duró 40 días, que votaron 900 millones de indios, 900 millones de indios, los aficionados a la política, como nuestro presidente, el doctor Basile, con él conversamos, dice, lo que debe ser puntear ese padrón, ¿no? Y que ha arrojado como resultado hoy la primera información de escrutinio provisorio, donde el actual primer ministro Narendra Modi, es decir, el partido del actual primer ministro, ya ha superado holgadamente los 272 escaños que necesita para tener mayoría en el Congreso y poder ser electo o reelecto primer ministro. Creo que hasta el mediodía andaba por 293 escaños, algo así. Simplemente, y agradezco a Lieria, a la senadora Gurdulich, la brevísima reseña que hizo, pero muy precisa, de las relaciones indio-argentinas y de la evolución y del progreso de las mismas en estos años. Destaco, sí, que no fue mencionado y hace falta decirlo, que nuestro presidente en el mes de febrero estuvo en la India, tuvo una visita muy fructífera, justamente los distintos acuerdos que mencionó la senadora y los intercambios que se han venido trabajando llegaron a muy buen puerto, y justamente allí está lo que le pedimos al embajador que hoy nos ilustre. Durante su gestión la relación realmente se profundizó y fue muy fructífera, y pensamos que, más allá de que nos deja un muy buen embajador, seguramente vendrá un colega, digamos, que seguirá su camino, y le pedimos que en su conferencia nos diga, haga un balance, es decir, nos diga cuáles han sido sus progresos, y más que nada nos deje marcadas algunas balizas de cómo seguir profundizando esta muy buena relación. Agradezco a todos la presencia y nuevamente al señor embajador por su bonomía.
Le damos la palabra, señor embajador, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias y buenas noches a todos. Realmente es un honor dirigir mis palabras a este círculo de legisladores de la nación. Cuando acercó señor Yong Kong y señor Pedro del Piero en la embajada, yo estaba pensando qué es lo que puedo enseñar, qué es lo que puedo decir, que la sabiduría conjunta de los legisladores no tienen. Creo que en esta sala va a ser más de cientos de años de sabiduría entre los legisladores de la nación. De todos modos, quiero destacar algunas facetas de la democracia más grande del mundo, también algunas características de nuestra economía, para dar el contexto de la visita del presidente Macri en febrero y antes de eso la visita del primer ministro Modi a Buenos Aires para participar en el cumbre de G20. Si vemos como un país joven de 70 años de edad, con una población que ya dijo el secretario de 1.300 millones, cruzar estos 70 años no han sido fácil, bajo un sistema que la sociedad eligió durante la lucha de independencia de ser organizado como una democracia. Y recién tuvimos la más grande festival de democracia que duró más de 40 días. Y hoy día el primer ministro, dando su discurso de victoria, estaba diciendo que fue una elección histórica. ¿Y por qué hizo esa caracterización de las elecciones? Porque las elecciones que lo llevamos a cabo por 7 semanas, participaron 67,11% de la población que podían participar, y ese número era 900 millones. Entonces, en la historia de democracia, no hay un gobierno que fue elegido por 600 millones de personas alrededor del mundo. Es algo que uno se da cuenta una vez que se piensa que no hay otro presidente en ese camino. Nosotros, como países ubicados a 15.000 kilómetros de distancia, compartimos esos valores en una manera muy profunda, como respeto por los derechos humanos, división de poderes, imperio de ley, integridad territorial de los estados, igual que Argentina, un país federal. En esos días, en las últimas décadas, lo que destaca en el sector económico es el crecimiento sostenido de alrededor de un poco más de 7%. Eso se lleva una economía de 2,6 billones de dólares, a pesar de que el por cápita PBI se centra alrededor de 2.600 algo. Una de las características de la economía que nosotros vemos hoy en día es el perfil de la edad de la población de la India.
más de 65% de la población tiene menos de 35 años de edad y 50% tiene menos de 25. Eso significa que tenemos alrededor de 600 millones de jóvenes aspiracional, quieren tener trabajo, quieren cosas buenas en la vida, crean demanda, producen servicios. Y entramos en un proceso, un círculo virtuoso, donde la demanda por productos y servicios, no solamente por la parte interna de la economía de la India, pero también se crean oportunidades para proveedores de productos y servicios alrededor del mundo. Voy a explicar, voy a ampliar eso más adelante. Y el desafío, aparte de que gran cantidad de jóvenes para nuestro país es, cada año entran en el mercado laboral alrededor de 8 y 9 millones de jóvenes. Y la economía formal solamente se crea alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, lo que estamos viendo, un proceso donde a pesar de un crecimiento de más de 7%, la creación de empleo no se sigue, digamos, en un camino paralelo del crecimiento de la economía. Significa un proceso donde tenemos que trabajar para capacitar la gente, el pueblo, para ser realmente, con los cambios tecnológicos que nosotros vemos, ser sus propios emprendedores. Y nosotros hemos empezado, este gobierno que otra vez ganó las elecciones, se lanzaron una programa profunda de capacitación. Otra de las características realmente que da una señal del interés global en la economía de la India es la inversión extranjera. Nosotros tenemos una historia política y económica no dissimilar que Argentina. En 1991 estuvimos a punto de un default y nosotros tuvimos que prestar dinero de bancos internacionales para pagar las deudas soberanas del país para salir de esta situación. Pero dejó claro a los políticos, los líderes, que no podemos seguir en la misma política que teníamos en esas épocas. Y se aumentó a poco las posibilidades de participar en la economía de la India. Y hoy en día se demoró más o menos una década y hoy en día 62 mil millones de dólares fue la inversión extranjera. Para dar un contraste, la India también recibe como remesas alrededor de 79 mil millones de dólares cada año. Entonces, la inversión extranjera directa aún sigue siendo para una economía de tamaño nuestro no tan significativo y mayormente el consumo interno es uno de los enfoques de la economía. Igual que Argentina, nosotros básicamente somos un país agrícola. Más de 50 o alrededor de 50% de la población trabaja o está empleada en el sector agrícola, a pesar de que la importancia del sector en la composición del PBI se está bajando en términos del aumento que hemos visto en otros sectores, especialmente el sector de servicios. De la contribución del sector agrícola es solamente 15% y en contraste el sector servicio contribuye más de 54%.
Resulta que estamos en una etapa donde India está transformando en una manera muy profunda. Y eso se vamos a ver, y es un proceso largo, con digamos, falta de certeza que cuál van a ser los resultados, pero los esfuerzos y los pronósticos de los analistas exteriores como Banco Mundial y Fondo Monetario se pronostican un crecimiento por medio desde ahora hasta 2050 de alrededor de 5%. Y bueno, si lo hacemos las cosas en una manera que está planeado, yo creo que va a ser posible pasar de un país de ingreso medio bajo, un país con ingreso medio alto. Dada esta coyuntura, realmente las relaciones entre nuestros dos países, que centra, digamos, formalmente desde 1949, y este año estamos celebrando 70 años de establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Pero hay que también no olvidar que las relaciones a niveles del pueblo se datan de los primeros décadas del siglo XX. Uno de los eventos significativos fue la visita de Tagore en 1924, y en esa época Victoria Ocampo se alocó. Cuando llegó acá se enfermó y ella se lo llevó a su casa, y estaba en Hotel Plaza, ahí centro, y le llevó a San Isidro, y ahí se armó una relación, digamos, que lo llevó Tagore a dedicar uno de sus libros de poemas a Victoria. Quiero subrayar que compartimos los valores, tenemos las relaciones de 7 décadas, por lo menos formalmente, y el interés de Argentina en la India se da por el consulado que tenía en Kolkata, que fue la capital antigua de la India en 1920. Imagínate, los líderes pensaban en los primeros décadas del siglo XX vincularse con un país que todavía no había ganado independencia. Eso fue el interés de los líderes de Argentina sobre la India. En los últimos 4 años, nuestros mandatarios reunieron 5 veces. La quinta obviamente fue la visita, pero antes de esto, en Buenos Aires, en Cape Town, en Nueva York, en China. Y realmente nosotros, cuando vimos las charlas que tuvieron, y los dos líderes tienen una química muy buena en términos de cómo ven el futuro, se acordaron que la relación no se ha llegado a la potencial que tiene, y tenemos que profundizar las relaciones políticas, las relaciones económicas y comerciales, y también las relaciones y la cooperación técnica. El presidente Macri fue invitado cuando el primer ministro estuvo acá para visitar a la India, y se viajó a las fechas 17 a 19, llegó al 17 a Agra y luego Nueva Delhi, y se partió desde Mumbai. El programa incluía los elementos básicos de una visita de Estado, toda la parte ceremonial imponente que tenemos en la India. También el presidente fue a ofrecer hacer una ofrenda floral en el mausoleo de Mahatma Gandhi, y este año estamos celebrando 150 aniversario de natalicio de Mahatma Gandhi.
Entonces, ¿cuál fue los resultados de esta visita, estas charlas oficiales que tuvimos entre los dos países? Si vemos en términos de económico y comercial, nosotros lo vimos la posibilidad de proveer acceso recíproco a productos que le interesan a los dos países para ingresar en, por ejemplo, la India en Argentina y Argentina en la India. Obviamente, si vemos la estructura y la composición de intercambio comercial, el valor está alrededor de 3.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares son exportaciones de aceite de soja desde Argentina hacia la India, y cada año vemos un aumento en ese consumo de aceite de soja por la parte de la India. Y las exportaciones de la India hacia Argentina está compuesta por químicos, motos, autopartes, muchos otros tipos de cosas que llevan un valor alrededor de 1.000 millones de dólares, un poco menos de 1.000 millones de dólares. Durante la visita, los expertos empezaron, o antes de la visita, empezaron a trabajar por los productos agrícolas que nosotros importamos desde diferentes países. Y el punto, digamos, fundamental para nosotros es la seguridad alimentaria. A pesar de que el país es un país mayormente agrícola, hay necesidades en diferentes tipos de alimentos que pensamos que debemos tener un vínculo más amplio. Entonces, durante la visita, los técnicos pudieron terminar sus examinaciones y se aprobaron las exportaciones de Argentina, de limón, semillas de chía, productos de huevos frescos, eso me interesa, frescos, cómo se pueden llevarlo hasta la India, comida de pesca, harina de hueso. Y también por la parte de Argentina se aprobaron las exportaciones de guar y mico. Y guar, seguramente, si conocen, es un tipo de chaucha que se utiliza como un lubricante para fracking. Entonces se utiliza para la extracción de shale gas y shale oil realmente. También en el sector agrícola nosotros finalizamos 2 planes de trabajo. Uno estaba basado sobre las cosas relacionadas con innovación, y la otra para, digamos, agilizarse los procesos de aprobación que se dura bastante si dejamos eso en las manos de los expertos. Entonces pensábamos que debemos dirigirse a ese tema. Argentina también tiene planes de ver si podemos hacer un tipo de centro de excelencia en la India enfocado en el sector agrícola. Para dar un dato, por ejemplo, nosotros en la India perdimos alrededor de 30% de la cosecha de cereales, de frutas y de verduras. Y realmente uno de los factores principales por esta cosa es falta de almacenaje. Y nosotros pensamos que tenemos una posibilidad de vincularse con Argentina en la fabricación o en alguna manera buscar o identificar un mecanismo para llevar la tecnología de silobolsa de la India. Igual pensamos que hay muchas oportunidades en el sector de maquinaria agrícola, donde cada vez, si vemos la productividad del sector agrícola en la India, se oscila entre 30 y 60% de lo que vemos
en Argentina, en otros lugares. En soja, por ejemplo, la productividad es 8 veces menos en la India en comparación con Argentina. Entonces, la posibilidad de ver cuáles son las cosas que podemos hacer, no solamente a nivel de los gobiernos, pero también involucrar el sector privado para ver en las maneras que pueden trabajar y tener un negocio rentable. También uno de los temas que están trabajando los dos países es una vacuna contra tristeza bovina. Argentina tiene esta vacuna que se ha desarrollado, dado que tenemos la población más grande del mundo de ganadería y tristeza bovina afecta a la ganadería que está situado entre los trópicos. Entonces nosotros vemos que eso también es algo de beneficio de nuestro país porque nosotros somos el más grande productor de leche en el mundo, pero se va aún más a aumentar la productividad de la ganadería. Tuvo también uno de los temas relacionados con farmacéuticos. Los reguladores, ANMAT y su contraparte, se acordaron en intercambiar las experiencias que tiene para los procesos regulatorios, procesos de aprobación de productos farmacéuticos, de los equipos médicos y a fin de ver cuáles son las posibilidades para los dos países para trabajar en el sector farmacéutico. Y nosotros pensamos que hay muchas posibilidades en ese sector que también, igual que el sector tecnológico, va a tener cambios donde la medicina o el sector farmacéutico va a pasar un profundo cambio en los próximos años. En el campo económico, no sé si saben, nosotros importamos alrededor de 80% de nuestra necesidad de hidrocarburos. Y los dos gobiernos, nosotros estamos trabajando en qué forma nosotros aumentamos esa relación en el sector energético, no solamente en la parte convencional, pero también en no convencional. Significa que hay un interés de ver a nivel, India tiene mayormente el sector de hidrocarburos en el sector estatal o público, ver en qué forma se puede tener vínculos para abastecer esa necesidad de seguridad energética que India tiene. La otra tema que los dos países nosotros estamos apuntando es aumentar la contribución de energía renovable y en el comunicado conjunto acordamos que las empresas de energía renovable se participen en las licitaciones de renovar. Nosotros estamos pasando una etapa muy interesante en el sector de energía renovable. Bajo el acuerdo de cambio climático, nosotros hemos comprometido a establecer o tener la capacidad de producir 175 gigavatios de energía renovable. Y no hay no hay país que se ha desarrollado esa cantidad y ese tamaño de energía renovable, y hemos lanzado eso hace 3 años y queremos llegar a ese nivel por 2022. Ya estamos en camino, realmente ya tenemos 80 gigavatios que ya está establecido. Y el resultado muy interesante es que hemos tenido solamente como
como países emergentes, los recursos a niveles de gobiernos no son suficientes para alcanzar todas las prioridades que un gobierno puede tener. Pero solamente con el diseño de las propuestas para poner fábricas, solares o eólicas, hoy en día, por unidad, el costo de producción de energía solar es igual que la producción de energía térmica. Y nosotros, mayormente hoy en día, tenemos las plantas de energía térmica. Otro de los temas relacionados con energía renovable fue la firma por parte de Argentina de la Alianza Solar Internacional, que fue lanzado por el primer ministro Modi y el presidente, en aquel entonces, presidente Hollande, en 2015, para conjuntar los esfuerzos para innovar en el sector de energía solar, ver en qué forma podemos conjuntar, sumar financiamiento de proyectos alrededor del mundo y ampliar el uso de energía solar. Uno de los otros objetivos que el gobierno de la India tiene es tener 30% de vehículos por 2030 que sean eléctricos. Y eso es un desafío realmente grande y nosotros pensamos otra vez que nosotros, los dos países, debemos trabajar conjuntamente para ver las posibilidades desde minería, litio, para desarrollar, digamos, batería, y también cómo podemos apoyar un sector relacionado con cambio climático o energía renovable y utilizando los beneficios de otro sector. Para dar un ejemplo concreto, nosotros cuando lanzamos las bombillas LED, con una muy baja apoyo del gobierno, nosotros podemos bajar primero el precio de esa bombilla alrededor de 6 a 7 veces. Y nosotros ahorramos alrededor de entre 30 y 40 mil megavatios solamente utilizando LED. Son ejemplos que realmente sirve como una experiencia única para apoyar las economías que no tienen o están en proceso de desarrollo. En el sector de cooperación técnica, realmente los intereses de los gobiernos están un poco retrasados. Hoy en día nosotros vemos las principales empresas de tecnología informática que ya tienen vínculos entre los dos países. Los más grandes empresas de tecnología informática de Argentina, Globant, tiene 2 empresas en la India, OLX está en la India, hay muchos más que están trabajando en la India. Los principales empresas de la India están trabajando por una década y si no más. Y cada vez vemos un interés creciente en ese sector de tecnología informática. Vemos siglo XXI como un siglo de conocimiento, una sociedad basada en conocimiento, basado en robótica, en inteligencia artificial. Y eso significaría, como lo mencioné antes, un cambio en las estructuras de producción y en la manera que organizamos nuestras economías. Y eso significa hacerlos o prepararnos para, por ejemplo, en el sector de educación, sector primario de educación, cómo enseñar a los chicos a hacer 3D printing, ¿no? Imprenta 3D,
o utilizar la tecnología, prepararnos por las décadas que vienen. Entonces firmamos un acuerdo, una declaración conjunta de intención donde algunos de los sectores que está destacado fue telesalud, infraestructura de pago digital, inclusión financiera, inteligencia artificial. Una de las experiencias únicas que hemos tenido saltando, digamos, como un país en vía de desarrollo en términos de utilización de tecnología informática, que se llama JAM, J-A-M, y realmente esta es un acrónimo. J se significa es una palabra de hindi para abrir cuentas con cero balance. A significa para un número de identidad digital y M para móvil. Y utilizando esta herramienta de pago digital, nosotros, por ejemplo, por los programas sociales dirigidos a sectores vulnerables del país, que antes teníamos la experiencia de pérdidas, y hay una frase muy famosa de Rajiv Gandhi que mencionó usted, que solamente 30% de cada 100% se llegaba a las personas, a la gente. Y utilizando esta herramienta que todavía no se cubre 100%, hemos ahorrado alrededor de $8,000 millones. Esos son los beneficios que nosotros vemos en el proceso de ampliar la difusión de tecnología informática. También acordamos, el gobierno de la India va a financiar un establecimiento de centro de excelencia en tecnología informática en Buenos Aires, y el Ministerio de Educación de Argentina se va a encargar de esto en el manejo. Y nosotros otra vez estamos pensando qué es lo que debemos hacer en esos centros que abastece la necesidad de diferentes sectores de la economía, y también crea una posibilidad de ser emprendedores para parte de los jóvenes. Un interesante programa que se ha lanzado en la India se llama Atal IT Tinkering Labs. Es un programa en los colegios donde se pone las herramientas básicas de tecnología informática, y nosotros hemos acordado que lo vamos a hacer un programa piloto en Argentina para ver, realmente el fin es ver cómo se puede apoyar innovación sin tener un diseño como una currícula, crear innovación entre los jóvenes. Dos sectores fundamentales de cooperación técnica que uno está bien avanzado y otro estamos empezando a hacer, hemos hecho algo, son sectores nuclear y espacial. INVAP se ganó una licitación en la India para producción de molibdenum 99 en Mumbai. Eso se utiliza para la detección de cáncer y también para el tratamiento. Y dentro de un año yo creo que se estarán haciendo la inauguración de esta planta. Durante la visita pensamos que las posibilidades son bastante en ese sector, especialmente para nosotros en el sector energético, y también ver las experiencias y posibilidades en sector dado que los dos países tenemos un sector agrícola importante, la irradiación de comida, cómo se podemos capacitar nuestros ingenieros, y también en salud. En el sector espacial ya tenemos una amplia red de satélites y pensamos que debemos tener un intercambio. Bueno, hace 2012 lanzamos una nanosatélite
de Argentina desde un cohete en la India y pensamos que debemos retomar y ver en qué forma podemos hacer, dado que en octubre lanzó SAOCOM 1 y se están planeando SAOCOM 2, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Realmente viendo, por ejemplo, inundaciones, podemos predecir inundaciones que afectan nuestra agrícola, sequía, muchas otras cosas relacionadas con, digamos, fines que tienen beneficio a la sociedad. Entonces también fue uno de los puntos que acordamos ampliar. Obviamente Argentina tiene una muy amplia experiencia en práctica y nosotros renuevamos un acuerdo que ya teníamos de antes y estamos cooperando en ese sector también. Uno de los puntos importantes que los dos países pensamos y creemos que los líderes de nuestros dos países desde décadas pensábamos que es importante empujar las relaciones entre los dos pueblos y firmamos un acuerdo de turismo. Y cuando estábamos discutiendo eso, también destacamos que en los años 60 los líderes se acordaron que las visas de turismo entre los dos países deben ser gratis para fomentar el turismo entre los dos países. Y tuvimos la grata noticia durante la visita que Argentina se lanzó un proceso de otorgamiento de visa electrónica. Y nosotros ya tenemos una visa electrónica y luego se han ampliado esa visa electrónica también para los empresarios. Otro de los temas también para acercar nuestros pueblos fue cómo se podemos intercambiar contenidos desde nuestros sistemas públicos audiovisual. Entonces, un acuerdo entre el Sistema Federal de Medios y Comunicaciones y su contraparte en la India. Pero la más importante cosa que aquí no puedo no decir, no se puede olvidar, los dos países se acordaron que es importantísimo tener un intercambio entre los parlamentarios de los dos países y eso se aparece en el comunicado conjunto que salieron. Y realmente nosotros pensamos que las delegaciones parlamentarias se ayudan en el entendimiento entre una parte importante de los líderes políticos que tienen una influencia sobre el Ejecutivo y con su trabajo entre el pueblo para el entendimiento y para el empuje de los puntos de interés común. También los dos países acordaron que debemos esforzar para ampliar el acuerdo preferencial que Mercosur tiene con la India, que hoy en día tiene alrededor de 450 productos y que ampliamos para incluir más productos de interés de las dos partes. Bueno, no hay otros puntos que quiero que puedo decir más tarde, pero realmente si veas lo que dije, se significa una relación que está viendo las necesidades de nuestras sociedades de futuro y nosotros acordamos los gobiernos de los dos países a transformar, como dijo la senadora, un país estratégico, una asociación estratégica entre los dos países. También firmamos un acuerdo en la materia de defensa para ver cómo podemos intercambiar nuestras perspectivas. Hay posibilidades de intercambiar nuestras experiencias en las operaciones de paz de Naciones Unidas. Hay áreas donde podemos hacer investigaciones conjuntas. Hay posibilidades de producir algo conjuntamente. Una serie de temas que han sido identificados bajo este acuerdo para que los expertos se trabajan. Obviamente esa visita fue planeado
2 de diciembre, 1 o 2 de diciembre, cuando se terminó el último día de la cumbre, y en 5 o 6 semanas podemos trabajar para lograr, digamos, una amplia visión del futuro. Hay otros proyectos que pensamos, por ejemplo, nosotros vemos una muy grande flujo, no muy grande, pero grande flujo que está ocurriendo de los ingenieros de tecnología informática de entre los dos países. Y no son por empresas de India o Argentina, son multinacionales americanas o de otros países que están trayendo ingenieros de la India o llevando ingenieros de Argentina a diferentes países. Entonces, uno de los temas que digamos, se impide ese movimiento, los jóvenes, la seguridad, lo que aportan a la seguridad social no se transfiere cuando se van al otro país. Entonces, ver cómo podemos llegar a un acuerdo para que se apoyamos los jóvenes para que se puedan mover hoy en día todo el mundo, dado que el sector servicios es importante para los dos países. Bueno, voy a parar aquí y muchas gracias por su atención. Gracias. Esta ha sido la conferencia India-Argentina, avance de una relación provisoria a cargo del embajador de la República de la India, Su Excelencia Sanjin Ranjan. Bueno, como bien lo habían anticipado, esto que es casi parte de las actividades de despedida del señor embajador en nuestro país, el señor Del Piero tiene entonces las palabras de saludo final. Embajador, gracias. La verdad que para el Círculo de Legisladores es un honor haber contado con su presencia. El repaso, yo tomé debida nota, el repaso de los ítems de trabajo ha sido exhaustivo, muy rico, pero por sobre todas las cosas expresado con una integridad y una amalgama de criterio operativo, práctico, que nos deja la satisfacción de haber contado de la República de la India una representación que nos deja un amigo, lo vamos a extrañar y lo despedimos con este fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, una exposición extraordinaria. Invitamos al señor embajador y a las autoridades del Círculo de Legisladores a ponerse de pie para que tomemos la foto oficial. Muchísimas gracias. Y con esta imagen damos por concluido este encuentro en el Círculo de Legisladores de la Nación, en el cual se presentó el embajador de la República de la India, Su Excelencia Sanjin Ranjan, con la disertación India-Argentina, avances de una relación.